Buenos días y bienvenidos a la primera edición del Consultorio, un espacio que Prensa Libre le lleva todos los martes y jueves a las 9:30 de la mañana, en el que usted podrá resolver muchísimas dudas de diferentes temas, siempre en compañía de un especialista. Yo soy Pamela Saravia y el día de hoy vamos a hablar de déficit de atención. Desde ya, puede enviar todas sus preguntas a nuestra fanpage en Facebook. Ahí estaremos respondiendo la mayor cantidad de preguntas que sea posible. El día de hoy tenemos a Alejandro González con nosotros. Alejandro, muchas gracias por venir al programa. Mucho gusto, Pamela, es un placer. Bueno, Alejandro González es licenciado en psicología con énfasis en el área educativa, con una maestría en terapia clínica infanto-juvenil y una maestría en administración educativa. Aprovechando para iniciar el tema y adentrarnos un poquito, Alejandro, queremos saber cómo se define el déficit de atención. El déficit de atención es un problema de aprendizaje, es un trastorno de aprendizaje y de la conducta que normalmente afecta el rendimiento académico y la conducta de los alumnos a edad escolar, desde que más o menos entran en primero primaria hasta que salen aproximadamente del ciclo escolar. Okay. Alejandro, ya tenemos varias preguntas en Facebook. Ventana Secreta nos dice: buenos días, un gusto poder saludarlo. Mi duda es, ¿cómo se puede conseguir que mi hija, que es hiperactiva, se distrae fácilmente en el colegio y en la casa haciendo las tareas? No es maleducada, pero le dice la maestra que trabaja en clase y empieza y después se distrae. Habla y esa es la duda de Ventana Secreta. Lo más importante es saber si realmente su hija es hiperactiva. Hay una gran diferencia entre que su hija sea muy activa o que su hija sea diagnosticada con hiperactividad. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que el colegio debe mantener estrategias para que los niños con estas características puedan desempeñarse de un modo correcto. Tanto el colegio como ustedes en casa. Una de las estrategias, pues diría yo, más fáciles y más eficientes es utilizar límites de tiempo. Si su hija podría tener hiperactividad con déficit de atención, es muy posible que ella después de 20 minutos, de acuerdo a la edad que tenga, después de 20 minutos se desespere y ya no sea eficiente. Por lo que es muy importante que ella tenga límite de tiempo, descanso, de nuevo trabajo, descanso, para que ella no se tupa de información y no caiga en quitarse de la actividad que está realizando. Que creo que aquí tenemos una pregunta bastante relacionada. Dice Jessy Romero Aguirre: buen día, ¿cómo puedo detectar el déficit de atención? Aquí usted nos platicaba acerca de algunos tips, pero ¿qué otras maneras se pueden utilizar para detectarlo? Mire, primero, el déficit de atención ataca tres áreas indispensables. Ataca la atención en sí, la hiperactividad y la impulsividad. Para esto hay que mencionar que hay tres tipos distintos de déficit de atención. El déficit de atención inatento, que es en el que la atención se ve más afectada. El déficit de atención hiperactivo impulsivo, que es donde el niño es hiperactivo e impulsivo al mismo tiempo. Y el déficit de atención combinado, que es una combinación entre estas dos. Para hacer el diagnóstico, para saber si su hijo tiene o no tiene déficit de atención, hay dos cosas importantísimas: la frecuencia y la intensidad. Los síntomas del déficit de atención deben de verse por más de 6 meses, deben de haber estado presentes antes de los 7 años y deben de afectar su vida en más de un ambiente. No puede ser solo en el colegio, usted se tiene que dar cuenta que también en la casa, que también en el deporte, en el arte, cualquier actividad extracurricular que realice. En esas actividades se tienen que ver los síntomas también para poder estar seguros que es un déficit de atención. Sin embargo, lógicamente, cuando usted mire esos síntomas, lo más importante es acercarse a un profesional para que le haga una evaluación adecuada. Alejandro, veo muchas preguntas en Facebook que se relacionan con la edad, o sea, todos están poniendo la edad de sus hijos. ¿Podemos aclarar más o menos en qué edades se detecta el déficit de atención para ya entrar de lleno a las preguntas de edad? Los síntomas del déficit de atención se pueden ver antes de los 7 años. Sin embargo, una edad adecuada para hacer un diagnóstico certero de déficit de atención hiperactivo, déficit de atención inatento, es entre los 7 y los 8 años. Ok, perfecto. Aquí tenemos a Leslie López Peralta, que nos dice: buenos días, mi nene tiene 6 años, está en párvulos, pero este año tuvo un estancamiento en el ámbito escolar. En kinder él me reconocía las vocales, las consonantes. ¿Le habrá afectado el cambio de colegio? Porque ahora le cuesta reconocerlas y cuesta que se concentre en algún trabajo o deber. Dice que en computación y en inglés le va bien, pero que pues ya no reconoce las vocales. En efecto, cuando hay alguna situación emocional donde el niño por X o Y motivo su emocionalidad se ve afectada, en la mayoría de los casos se ve reflejado en el rendimiento académico. Entonces, lo más importante aquí es tomar en cuenta el cambio de colegio,
pero sobre todo lo primero que yo haría sería acercarme al colegio para ver los comentarios de los maestros, ver qué estrategias puede tener el colegio para hacer su estadía más amena, y si de esto no denota ningún cambio, pues sí podríamos buscar una ayuda profesional para que se evalúe cuál es el problema emocional del niño, o puede ser un problema de aprendizaje también. Pero sí, el cambio de colegio muchas veces es un cambio muy fuerte para el niño, porque se maneja cierto duelo psicológico. Si él estaba muy cómodo y ya se había sentido muy afín a ese colegio, al cambiarlo es una especie de duelo psicológico. Okay. Bueno, Ana Lucía Quesada también nos saluda. Se repite la pregunta de a partir de qué edad se puede detectar el déficit de atención, y plantea que se puede dar esto, ¿se puede dar esto debido a que mi hija recibe estimulación temprana en un colegio con un método de enseñanza distinto al colegio al que está por ingresar? Dice, ejemplo, un método más interactivo en estimulación temprana y luego cambiar a kinder con un método tradicional. Definitivamente que sí puede tener influencia. Lo mejor es que si usted tiene un método pre-kinder con mucha estimulación, busque un establecimiento educativo que tenga más o menos las mismas características, porque si no, la niña está recibiendo estimulación muy fuerte en un ámbito y en el otro la están dejando muy corta en ese aspecto. Entonces, por supuesto que ella puede resentir eso emocionalmente y lo refleja en el rendimiento académico. Okay. Wendy Espinosa también nos saluda y dice, mi hija padeció problemas de bullying en el colegio, a tal grado que tuve que sacarla de ahí y trasladarla a una escuela. Ahora ella tiene miedo a quedarse sola en clase, a que sus amigos se le acerquen, y cuando trabajan en clase se distrae demasiado. No termina de copiar lo de la pizarra. Dice la maestra que es inteligente y que se le quedan rápido las cosas, pero nunca termina de copiar, no trabaja en clase y a veces los exámenes no termina de contestarlos, porque se distrae demasiado, tanto que ni siquiera pudo colorar bien una piña, y ese era su examen de plásticas, cosa que antes no le pasaba. Los años anteriores, al comparar la letra y la forma de pintar, es distinta. Antes todo estaba bien, ahora es como que se hubiera retrocedido a alguien de 4 años. La nena, dice, está en segundo grado ahora. Caemos en lo mismo del ámbito emocional. Cuando una persona es acosada y es víctima del bullying, su autoestima y su relación emocional se vienen para abajo. Casi siempre lo refleja en el rendimiento académico, sin embargo también lo puede reflejar en su conducta en casa y en otros contextos, pero en la mayoría de los casos su rendimiento académico se ve afectado. Es muy importante, si ella fue acosada y si ella fue víctima del bullying, que acuda a una terapia psicológica para que la puedan ayudar y de este modo sanar estas heridas emocionales para que ella pueda nivelarse y volver al nivel en el que ella estaba en el ámbito académico. José Roberto Mateo también nos escribe, dice, mientras escribe no lee lo que está escribiendo. Dice, tengo una hija de 10 años, cursa 4º grado en un colegio de niñas. En su salón hay solamente 13 alumnas, sin embargo mi hija, tanto en clase como en casa, se distrae muy fácilmente. Ella inicia con las actividades que le piden, sin embargo se distrae con mucha facilidad y es muy difícil que ella retome nuevamente la actividad, porque naturalmente se ha quedado atrás respecto a las demás. Uno de sus problemas es que le cuesta terminar lo que comienza. Por otra parte, pero relacionado con el mismo tema, cuando lee no termina de leer las palabras, sino que en ocasiones lee la primera sílaba y aduce saber la palabra, cambiándole el sentido a la lectura. En cuanto a la escritura, de igual manera, no logra escribir las palabras correctamente, ya que es evidente que no las lee mientras las escribe. Creo que todo esto en conjunto es parte de un déficit de atención. Dice que agradecerá mucho el apoyo en su caso, un abrazo y felicidades por estos foros. Así que, pues, es bastante extensa la pregunta, Alejandro. Creo que vamos a aprovechar y vamos a ir al primer corte del programa para que al regresar del corte podamos responder a esta pregunta. Volvemos detrás de un corte.
Bien, estamos de vuelta en el consultorio, hoy discutiendo acerca del déficit de atención. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a nuestra fanpage en Facebook, búsquenos como Prensa Libre, ahí también encontrará una imagen del consultorio, es ahí donde usted puede ingresar y enviarnos todas sus preguntas relacionadas con el tema. El licenciado Alejandro González pues está aquí gustosamente contestando todas sus dudas, y antes de irnos al corte pues nos escribía José Roberto Mateu acerca de su hija de 10 años con este tipo de problemas. Sí, en el caso de la hija de José Roberto es bien importante que hay síntomas de dos problemas de aprendizaje. Hay una sintomatología de déficit de atención, sin embargo también puede haber una sintomatología de dislexia, por lo que en ese caso sí es muy recomendable hacer una evaluación y en este momento para poderla ayudar de mejor manera en el colegio. Si no se hace la evaluación, pueden comenzar problemas adjuntos, ¿verdad? Una comorbilidad de diferente tipo, en donde no solo van a ser estos problemas las que le afecten, sino va a tener una autoestima baja, va a tener cierta demanda, un rendimiento bajo permanente. Entonces, en este momento es bien importante que usted se acerque a una evaluación, a un profesional, para que le haga una evaluación completa y le pueda decir de qué manera ayudar mejor a su hija. Alejandro, pues vemos que en muchos casos pues todos nos plantean la edad de sus hijos y que pues de alguna forma tienden a distraerse con facilidad. ¿Hasta qué punto es esto normal en un niño de esas edades? Porque de repente tal vez, bueno, como padres tendemos a preocuparnos un poquito más de la cuenta. Entonces, ¿cómo saber en qué medida pues tengo que preocuparme por este hecho que se pierda la atención con facilidad? Yo pienso que uno se tiene que preocupar como padre de familia o como maestro cuando el niño se ve afectado en distintas áreas o cuando el niño en un área se ve muy afectado. Eso es el detonante para que uno se tenga que preocupar bastante. Sin embargo, debemos de evaluar la edad del niño. Por ejemplo, hay muchos padres de familia, sobre todo muchos maestros en los distintos colegios y escuelas, que dicen que tienen muchos niños hiperactivos. Sin embargo, al hacer una evaluación nos damos cuenta que no son hiperactivos, simplemente son niños. Todos, la mayoría de nosotros al ser niños fuimos muy activos, esa es una de las características de ser niño. También una de las características de ser niño es poner mucha atención a las cosas que me interesan y poca atención a las cosas que no me interesan. Entonces debemos de tomar eso en cuenta como padres para no adjuntarles un problema que tal vez no tienen o un trastorno que no tienen. Sin embargo, sí debemos estar muy atentos a que si él presenta estos síntomas, sean las características que mencioné, que sean distintos ambientes, y a ver que tenga más de 6 meses con la sintomatología, ¿verdad? Y una frecuencia pues muy regular. Okay. También tenemos a Yesenia Méndez que nos escribe y dice: mi hijo de casi 4 años cursa prekinder. Las maestras me comentan que durante su desempeño en el colegio se distrae fácilmente. Empieza a hacer la actividad, pero a los 5 o 10 minutos deja de hacerla y se distrae con otras cosas que roban su atención. Cuando desarrolla una actividad que le gusta y entretiene no hay problema, pero cuando es algo que le cuesta realizar, entonces abandona rápidamente. Me preocupa, pues por ello hace berrinches y le cuesta adaptarse de nuevo, pierde el ritmo que llevan los demás alumnos. Ok, a la edad de 4 años es bien importante que los padres de familia se den cuenta qué tanto el centro educativo logra estimular a sus hijos. Cuando un niño de 4 años no está contento o no está rindiendo en un colegio, no significa, en definitiva, lógicamente que sí puede ser, pero en definitiva no se tiene que significar que tenga déficit de atención o algún problema de aprendizaje. Lo más probable es que significa que el colegio no está utilizando las estrategias adecuadas para estimularlo y para hacer de su aprendizaje algo alegre, que eso es lo que los colegios hoy por hoy se tienen que preocupar, que los niños estén alegres aprendiendo, estén contentos y no desde una perspectiva aburrida o enojados, porque lógicamente van a empezar a tener esta sintomatología. Sin embargo, no se va a significar que tenga el problema de aprendizaje. Alejandro, más o menos, ¿cuántas personas padecen de déficit de atención o cuántos niños? ¿Hay alguna estadística que nos diga un aproximado de cuántos niños padecen de este déficit? Sí, los estudios varían de acuerdo a cada país y a cada contexto. En un contexto latinoamericano como el nuestro, se dice que entre el 3 y el 5% de las personas a edad escolar padecen de déficit de atención. Y lo más importante es que entre el 30 y el 60% de esos niños o adolescentes llegan a manifestar la sintomatología de déficit de atención al momento de ser adultos. Esto no significa
que se quite el déficit de atención, porque persona que nace con el déficit de atención va a mantener el déficit de atención durante toda su vida. Simplemente significa que estos adultos aprendieron a usar estrategias, ya sea aprendidas porque se las enseñó un profesional o autoaprendidas para el éxito. Entonces la sintomatología, todos estos síntomas de déficit de atención no los afectan en su vida diaria. Hay otro aspecto que veo que se repite mucho en varios colegios, cuando algún maestro pues de repente pierde el control sobre su clase o pues hay un par de niños que son un poco más activos de lo usual, tienden a en las reuniones de padres de una vez hacer un diagnóstico como que un niño tuviera déficit de atención, cuando en realidad pues creo que no están certificados para dar un diagnóstico de este tipo, pero creo que sucede con mucha frecuencia que cuando los padres llegan al colegio a la reunión, es que mire, su niño tiene déficit de atención. ¿Qué recomendación se le puede dar tanto a los padres como a los maestros en estos casos? Sí, en este caso los directores deben de mantener una estrategia de información muy adecuada en donde los maestros no den información que no están capacitados para dar. No estoy diciendo que los maestros no puedan detectar mucha sintomatología y muchas veces los mismos maestros son los que dan la información necesaria a un profesional para que él pueda hacer el diagnóstico. Sin embargo, al momento de decir o de decir que una persona tiene algún problema de aprendizaje o algún problema psicopedagógico, el indicado debe ser el profesional que lo evalúe. Entonces los colegios deben mantener una estrategia de comunicación muy limitada en ese aspecto y los maestros sí deberían de decir a los padres de familia, estamos detectando esta sintomatología, recomendamos que le haga una evaluación para poderlo ayudar de la mejor manera. Y a los padres de familia, en definitiva, no dejarse llevar por comentarios que no sea de personas que estén capacitadas para hacer un diagnóstico de este tipo. Otra pregunta también, pues varios colegios todavía siguen con un método tradicional de enseñanza. De repente cuando pues lo aplicamos este método a edades muy tempranas, el niño tiende a desesperarse rápidamente. ¿Qué tipo de actividades lúdicas se pueden recomendar para que mantener la atención del niño, mantenerlo contento, mantenerlo distraído dentro de una materia de clase? Sí, es muy importante que nos demos cuenta que en la última década la educación de los niños ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, hoy por hoy un niño de 2 años maneja un iPod mejor que una persona adulta. La tecnología en los niños está al lado de ellos nacen con la tecnología y lastimosamente el sistema educativo continúa una idea tradicional en donde en la mayoría de los casos, porque no se sabe o porque no se puede en el ámbito económico, no se involucra la tecnología en el sistema de educación. Yo diría que lo más importante es que los colegios empiecen a involucrar la tecnología. Hay muchas plataformas educativas hoy por hoy que pueden servir de apoyo. Por ejemplo, en los iPads ya se puede bajar una plataforma educativa. No estoy diciendo con esto que se sustituya una con la otra, pero sí puede ser un apoyo que cuando yo recibo mi clase de matemáticas tradicional con mi maestra explicándome, también una parte práctica sea en un aparato electrónico donde yo pueda ver figuritas, pueda jugar aprendiendo. ¿Por qué? Porque los niños están acostumbrados a aprender hoy por hoy en la tecnología. Entonces, la tecnología y la motivación, lógicamente, que los maestros le brinden a la enseñanza es lo que va a ser el éxito de la educación hoy por hoy en un país que en Latinoamérica es el último o penúltimo en el ámbito educativo. Okay. Muchas gracias. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a nuestra fanpage en Facebook. Búsquenos como Prensa Libre. Ahí encontrará dentro del muro pues una imagen que dice el consultorio. Puede ingresar y dejar su comentario en ese lugar. Vamos a ir a un nuevo corte, pero volvemos con más. Estamos de vuelta en el consultorio, acompañados del licenciado Alejandro González, quien nos viene a platicar del déficit de atención. Les recuerdo una vez más, pueden enviar sus preguntas a Facebook, búsquenos como Prensa Libre, estaremos respondiendo a la mayor cantidad de preguntas posibles. Alejandro, hace un rato hablábamos, pues bueno, de las metodologías que se deberían de empezar a implementar en los colegios. Pero ahora quiero irme un poquito más al lado de los tratamientos. Digamos, en el caso que ya ha sido detectado o diagnosticado un déficit de atención por un especialista, ¿qué es lo más recomendable? Porque pues mucha gente se preguntará si existen medicamentos para solucionar el problema o si es mejor solucionarlo mediante una terapia.
Lógicamente el consejo de acuerdo a este tipo va a variar de acuerdo al profesional. Todo terapeuta va a sostener que la terapia es lo primero que se debe de hacer. Todo neurólogo o psiquiatra va a acompañar la terapia con un medicamento. Normalmente para el déficit de atención son los estimulantes y los antidepresivos los medicamentos que se utilizan para controlar el sistema nervioso y que la sintomatología baje en donde tenga que bajar o aumente donde tenga que aumentar. En mi perspectiva, yo le recomiendo a todos los padres de familia que eviten el medicamento en la mayor cantidad posible. Si el niño va a una terapia efectiva y lo más importante, los padres de familia entienden que no es el niño el único que tiene que cambiar o mejorar algunas áreas, sino son ellos también como líderes del hogar los que tienen que hacer ciertas adecuaciones en la casa para que el niño se encuentre en un contexto más adecuado para su desarrollo. Yo, en mi experiencia, el 90% de los casos, solo con la terapia, sale adelante y mejora y se adecúa a un rendimiento académico adecuado o esperado de acuerdo a la institución académica donde se encuentre. Sin embargo, sí hay una cantidad de niños que aunque tengan la terapia, aunque los papás se involucren y haga todo lo que está a su alcance, el déficit de atención es tan severo que no le permite mejorar académicamente lo que se espera que debe mejorar. En ese caso, pues sí se recomienda el medicamento. El medicamento está visto que mejora entre 10 y 12%, 12 puntos porcentuales, ¿verdad? El promedio general del niño cuando toma el medicamento acompañado de una terapia mejora entre 10 y 12 puntos. Entonces sí sirve, definitivamente sí sirve, pero el medicamento por un lado crea dependencia y por otro lado tiene efectos secundarios que no convienen. Okay. Tenemos otra pregunta. Jorge Luis Morales Hernández nos dice: mi hijo tiene problemas con algunas letras como la R cuando habla. Él tiene 3 años. ¿Hasta qué edad ya no tendrá este problema? A los 3 años es muy normal que haya este tipo de problemas. Yo podría decirle que dentro de 1 o 2 años, si el niño continúa con esta problemática, que es muy poco probable, pero si continúa, habría que acudir a una terapeuta del habla o un terapeuta del habla o del lenguaje para que él lo logre llevar a la mejora en esta área. Sin embargo, como padres de familia, lo pueden estar estimulando. Es muy importante que se sepa que cuando yo quiero que mi hijo aprenda desde bebés a ir al baño, en este caso que son un poco más grandes, a pronunciar la R, y a hacer todo lo que en la sociedad les exigimos hacer porque creemos que es lo correcto, no lo exijamos de una forma negativa. Cuando el niño ve que no puede hacer algo y que recibe castigos, los estudios demuestran que en ese momento no hay una respuesta positiva de parte de él. Lo importante es felicitarlo con un pequeño logro, animarlo a que siga adelante, y cuando él fracase en esa actividad, no hacer un escándalo de eso, sino simplemente decir: la próxima vas a poder hacerlo y mañana comenzamos otra vez, siempre positivo. Okay. Tenemos el comentario de Paula Orellana. Tocamos ya un poco este tema, pero creo que es importante por el contexto. Dice: soy estudiante de psicología y a su vez trabajo en una institución psicológica. 2 cosas. La primera es que he notado que en instituciones educativas rápidamente etiquetan a los niños con déficit de atención solo para identificar a los alumnos con bajo nivel académico. Y segundo, que es su pregunta: ¿cómo no caer en etiquetar a estos niños que tal vez solo necesitan de un método de aprendizaje diferente? Ya que me parece que utilizan esta expresión para evitarse la molestia de realizar análisis más complejos. Gracias. Es bien importante que nos demos cuenta que los centros educativos, la gran mayoría de los centros educativos no tienen las herramientas necesarias para hacer diagnósticos psicológicos. Es una estrategia que se utiliza en muchos de los casos, etiquetar en este momento, por ejemplo, con un déficit de atención, para obligar a los padres de familia a ir a hacer una evaluación psicológica. Esto, por supuesto, que no es correcto. La etiqueta está en todos los seres humanos etiquetamos de una u otra manera. Sin embargo, mientras vamos creciendo y vamos madurando, nos vamos dando cuenta de los terribles resultados que es de una etiqueta. Puede ser entre adultos, niño, adulto, niño, niño. Lo más importante es que nosotros como maestros, como psicólogos, como padres de familia, enseñemos a los niños a no etiquetar y que nosotros mismos pongamos en práctica esto.
Si nosotros miramos alguna sintomatología, es bien importante, como dije en un principio, consultar a un profesional. Los colegios, de nuevo voy a los directores y dueños de los colegios, es bien importante que estos aspectos psicológicos los tomen muy en cuenta, porque a la larga lo que al colegio le interesa en la mayoría de los casos es el rendimiento académico y el autoestima de los niños. Sin embargo, estos aspectos psicológicos los dejan a un lado y en la gran mayoría de los casos son estos los que provocan un bajo rendimiento y una baja autoestima. Se puede tener un currículum académico y unas estrategias académicas muy actualizadas y muy buenas, pero si no se trabaja el área emocional de los niños con profesionales adecuados, yo les podría decir que la estrategia académica no va a dar tantos resultados. Ok, ahora regresamos ya un poquito de nuevo al tema de la terapia o el medicamento. Vámonos de lleno a la terapia. ¿Cuánta terapia necesita un niño con déficit de atención? Me refiero ya en tiempo real. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable y en qué consiste una terapia? Okay. La terapia con un niño de déficit de atención no tiene límite de tiempo porque no se está trabajando únicamente el déficit de atención en la gran mayoría de los casos. Normalmente vienen problemas emocionales adjuntos provocados por el mismo déficit de atención y por el fracaso académico que este niño ha tenido. Yo en la experiencia considero que más de un año una terapia en la mayoría de los casos ya no es necesaria si se hizo bien. Y por supuesto, si los padres de familia colaboran de acuerdo al profesional y si todo se da como se debe de dar. Hay terapias que en 2 meses ya se vieron los resultados y ya no hay necesidad de seguirla dando. Sin embargo, es bien importante que los padres de familia no crean que hay un límite de tiempo, porque muchas veces se comienza trabajando una terapia por el déficit de atención, eso se trabaja muy rápido, pero se continúa trabajando una terapia por relaciones familiares, autoestima, relaciones interpersonales o cualquier otro problema que el niño pueda tener. La terapia de déficit de atención en la gran mayoría de los casos trabaja funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son todas las estrategias de orden y organización que debe tener el niño para responder y que el déficit de atención no sea una limitante para su aprendizaje y su rendimiento. Pues muchas gracias, Alejandro. Lamentablemente hemos llegado al final del tiempo, tenemos que empezar a cerrar el programa. Les recordamos que vamos a estar todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la mañana, siempre acompañados de un especialista. En este caso, pues Alejandro hizo favor de contestarnos la mayor cantidad de preguntas posible acerca del déficit de atención. Muchísimas gracias. Para las personas que nos observan, vamos a estar colocando en Facebook la clínica del licenciado González con los números de teléfono por si usted en algún caso pues quisiera acudir a él para hacer una evaluación con su hijo, pues él está en toda la disposición, así que en Facebook podrá encontrar todos los datos de Alejandro González. Les recordamos que el próximo consultorio será el jueves. Cristian Dávila estará conversando con un especialista sobre el cuidado de la salud visual. No se lo pierda y no dude en enviar sus preguntas a Facebook. Está bien, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por el tiempo y por pues todos estos consejos que le pudimos dar a los padres el día de hoy. Un placer, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y los esperamos nuevamente el jueves en el consultorio de Prensa Libre.